Bendiciones, gracia y paz en Cristo. Pues es un gusto, un privilegio una vez más poder compartir la palabra de nuestro Dios y Padre Celestial por estos medios. Mi nombre soy el hermano Martín y en esta ocasión nos acompaña el hermano que le voy a pedir que él se presente. Sí, amén. Bendiciones a todos los que nos están escuchando y los que nos van a escuchar posteriormente, porque sabemos que lo van a escuchar porque es un tema muy interesante. Mi nombre es Gerardo Peña y estamos aquí para investigar un poquito más allá de lo que se ve a simple vista. Sí, creo que es lo importante, ir un poquito más allá. Así es. En esta ocasión vamos a ver un tema que por demás para nuestra vida cristiana es muy importante, que entendiendo que toda la palabra de Dios es importante en nuestra vida siempre y cuando la vivamos. Sí, amén. Pero algo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, como decía el hermano, es tratar de ir un poco más allá de lo que podamos leer a simple vista. Es interpretarla un poco más allá y como luego se dice, leer entre líneas, entender entre líneas qué es lo que el Señor nos está diciendo. Vamos a darle lectura a este texto con el cual vamos a analizar y le pedimos a nuestro Padre Celestial que nos dé la capacidad tanto para entender como para poderlo trasladar y que todos aquellos que vean este video sea de edificación. Amén. Amén. Vamos a leer Juan capítulo 12 del verso 24 y 25. Amén. Pero le voy a dar lectura desde el 23. Dice: Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Este pasaje, este texto debe de ser muy significativo para nosotros. Mire, de aquí podemos sacar algunas enseñanzas, Sí, amén. algunos temas. Ahorita en el que nosotros nos vamos a enfocar es en el que dice versículo 24, del 24, mire, dice: en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, produce mucho fruto. Y luego dice en el 25: el que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conserva para vida eterna. Le quise leer desde el 23 porque el Señor Jesús les está avisando a sus discípulos que ya va a ser la hora en que Él sea glorificado. Sí, amén. Eso quiere decir el que ya va a ir al sacrificio. Así es. Entonces está hablando de su muerte, pero en el 24, mire, le dice algo bien importante. Le dice: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, produce mucho fruto. ¿Sí? Entonces, algo que nosotros tenemos que entender primeramente, ¿a qué se refiere cuando dice que si el grano de trigo no cae a tierra? ¿Quién será el grano de trigo? ¿A quién se refiere a quién se refiere como el grano de trigo, hermano? A nosotros, ¿no? A nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Amén. Porque, por ejemplo, nosotros podemos ver en Mateo 13, creo que es el versículo 38, cuando dice en la parábola de la cizaña, da la interpretación del Señor, Amén. y él dice que el grano de trigo, la semilla, Sí, son los hijos del reino, ¿verdad? amén. Los hijos del reino somos aquellos que nos acercamos al Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Sí? Bueno, el grano de trigo somos nosotros. Sí, amén. Ahora dice, ¿sí? Dice que si no cae a tierra y muere, queda solo. Aquí tenemos que hacernos otra pregunta. ¿Tenemos que caer a tierra y morir? ¿Qué pasa si no morimos? Dice la escritura, queda solo, ¿verdad? Y luego dice: pero si muere,
produce mucho fruto, ¿cierto? Entonces, la idea que nos está dando el Señor Jesucristo es que si nosotros no somos capaces, como dice aquí, de caer a tierra y morir, no vamos a llevar fruto. Entonces, a ver, aquí ya ahora que estamos entrando en el tema, caer en tierra es caer en Jesucristo para morir, porque si lo dejamos así literalmente, pues todos los que morimos volvemos a la tierra, pero estamos hablando en el ámbito espiritual, que tenemos que morir en la tierra en Jesucristo. Pues yo lo miro más que nada, hermano. Mire, ahorita vamos a ver un poco eso a través del apóstol Pablo. Amén. Sí. Sí, el apóstol Pablo, por ejemplo, me estoy adelantando un poco, pero nomás es ahorita para tomar la idea que usted dio. Sí. El apóstol Pablo dice en la escritura que cuando iba camino al Damasco, oyó una voz, vio una luz y cayó a tierra. Dice, pero oyó la voz del Señor Jesucristo. Así es. No tanto que cayó en el Señor Jesucristo, ¿no? Amén. Caer a tierra es como el grano de trigo. El grano de trigo sabemos que es una semilla y tiene que caer a tierra para que sea sembrada. El morir, como dice 1 Corintios capítulo 15, cuando habla de los diferentes cuerpos en la resurrección, así dice que va a salir, el grano de trigo va a salir con un cuerpo nuevo, ¿verdad? Pero en la tierra específicamente. O sea que no se refiere a que caer en el Señor Jesucristo, ¿no? Sino caer a tierra y morir, así como el grano. Está haciendo una analogía con el grano de trigo. Y ahora mire, y lo vemos más claro en el verso 25, que nos dice: el que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Porque nos tendríamos que hacer una pregunta. Dice: el que ama su vida la pierde. ¿Cómo podemos explicar eso? Pues está hablando, para mí, pero yo creo que está hablando de una vida terrenal en la que no queremos dejar los placeres, los deleites, todo lo que le agrada a la carne, ¿no? Entonces no quiere morir a ese estilo de vida para dar fruto. O sea, hay que morir a ese estilo de vida para empezar o poder dar fruto en el Señor. Sí, así es, hermano. Y algo que nosotros nos tendríamos que analizar, hermano, ¿sí? Dice: el que ama su vida la pierde. A ver, el que ama su vida, ¿verdad? ¿Qué amo yo de mi vida? ¿Sí? ¿Qué amo? Porque es lo que, a ver, es lo que yo necesito ver humanamente. Sí. Y a mí me pasó al principio de este camino que cuando yo empecé a ir a la iglesia, sabe que nosotros nos reunimos, bueno, cualquier día de la semana, pero más el domingo, porque es cuando descansamos de nuestro trabajo, ¿verdad? Y podemos asistir en más número. Sí. El domingo jugaba un equipo al que yo le voy. Entonces había una lucha en mí, porque ver es a mi equipo, ¿verdad? Y batallaba yo. Y yo buscaba la manera, pues, de verlo, ¿verdad? Sí. Entonces, eso era, por ejemplo, eso era lo que yo amaba en mi vida. Sí. No lo quería perder. Sí. A ver, hay otros que posiblemente amen de su vida ir a algún lugar, ver alguna cosa, estar... ir a pasear. ¿Sí me explico? Sí. Entonces el Señor en ese sentido nos dice: a ver, ¿tú qué amas de tu vida que estás dispuesto a perder? Porque luego aquí el que dice: el que pierde su vida, la ganará para vida eterna. Amén. Entonces algo, por ejemplo, de lo que usted estaba diciendo, ¿sí? Terrenalmente aquí muchas veces nos cuesta trabajo, ¿sí? Cambiar nuestra manera de vivir, cambiar nuestra manera de pensar, darle prioridad a lo que tenemos que darle prioridad, ¿no? Sí. Porque cuando nosotros en nuestra vida cristiana no logramos entender que lo primordial, lo principal es Dios, estar en la presencia. Hay algo tremendo, hermano, que ahorita estoy recordando. El Señor Jesús dijo: el que ame más a padre, madre, hijos, esposa, ¿no? O sea, ¿hasta dónde? ¿hasta dónde es esto? Así es. Sí.
Y fíjese que en estos ejemplos que estamos hablando, no estamos tocando padre, madre, algo para que para nosotros Sí, es sí. muy importante, sino estamos hablando de cosas vanas, ¿no? Así es, ¿Sí? sí. Y luego nos cuesta trabajo dejar, ¿no? Despojarnos de ella, sí. Pero creo que ahí es yo, bueno, en lo personal creo que es por dos razones. Una, porque la traemos ya como una herencia de la familia, de nuestros ancestros. Y la otra porque, ¿cómo se llama? Pues ya pasamos años nosotros viviendo ese estilo de vida y de repente como que voy a, por ejemplo en mi caso, ¿no? Que cuando yo me convierto es cuando más me invitan a las fiestas, ¿no? Apenas me convertí, me invita a toda la familia, de parte de mi papá, de parte de mi mamá, y yo decía, es que si voy mañana no me voy a levantar, porque es de que se la amanece, no. Y no, la verdad es que sí, muchas veces, para vergüenza mía, dijera el apóstol Pablo, llegué a ir así todavía medio mareado, por no decir más. Esto pues, puede llamarse algo lógico cuando uno va empezando en este camino. Así es, ¿no? Así es. Porque son esas luchas, pero aquí lo crítico sería que ya después de haber andado un tiempo en el Señor, conocer las cosas del Señor, Sí, que todavía nosotros tengamos ese mismo pensar, esa misma lucha, ¿verdad? Sí. Esa misma lucha, ¿verdad? Sí. A ver, Oye, voy no a las voy. cosas del Señor o aquí, ¿verdad? Sí. Y eso es, hermano, porque como dice aquí, no hemos muerto a esas cosas que nos pide el Señor. Amén. Por eso Él dice que nosotros lo usa como esa analogía, tenemos que caer a tierra, ¿sí? Y morir. Tenemos que caer a tierra. Si no caemos a tierra y morimos, no vamos a llegar a fruto. ¿Y qué pasa? Juan capítulo 15, cuando dice que los sarmientos que no llevan fruto, ¿qué les pasa? Sí, serán cortados y echados al fuego, ¿no? Es algo tremendo, ¿verdad? Que nosotros tendríamos que analizar, ver, ¿sí? Examinarnos y darnos cuenta en verdad si hemos muerto o nos falta morir, ¿verdad? Porque si no hemos muerto, todavía lo podemos hacer. Sí, amén. Todavía podemos hacerlo. Sí. Y morir a esas cosas. A esas cosas que todavía nos cuestan trabajo. Sí, porque por ejemplo ahorita que está mencionando eso, yo con lo que batallé, pero muchos años, fue con la falta de perdón. Y eso también es una parte a la que hay que morir, ¿no? Así es, hermano. Entonces, para mí, por tanto, con lo que más batallé, y con los muchos hermanos que he hablado, dice, pero pues entonces, ¿qué es un común denominador? Sí, desgraciadamente sí. Y creo que es cuando debemos de morir a eso para poder llevar fruto, porque si no, pues todo lo que hablemos a la gente, todo lo que le compartamos a la gente, no va a dar fruto. No va a dar fruto, porque dice, ¿cómo habla de esto si él ni lo hace? Bueno, mire, entendemos que tenemos que morir, estamos de acuerdo en eso. Sí, amén. Estamos de acuerdo en eso, tenemos que morir. Pero ahora yo me pregunto, bueno, a ver, ¿cómo muero? Exacto. Si usted me dice, tiene que morir, yo le digo, a ver, pues dígame cómo, o sea. Sí, amén. Bueno, ya dijimos que a qué es lo que tenemos que morir, que sería el pecado, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo tendríamos que morir? Pues sujetándonos al Espíritu Santo, intimando más con el Señor, obedeciéndonos al Señor. De esa manera sería ir muriendo, ¿no? Porque mientras nosotros no nos sujetamos al Señor, mientras nosotros no nos metemos más con el Señor, no hay nada que nos haga morir a eso. Bueno, en lo personal. Ahora mire, algo que nosotros en todas las grabaciones que hacemos, sí, es sustentar bíblicamente amén, lo que hablamos. Amén, ¿no? Amén. Entonces, por ejemplo, usted me dice eso, yo digo amén, ¿sí? Pero demos un versículo que respalde lo que hablamos. Sí los hay, ¿no? Sí, amén. Sí, digo, sí, yo estoy de acuerdo en todo eso, pero para que los hermanos que nos estén viendo tengan material y tengan dónde buscar y decir, aquí está, sí es cierto. Amén. ¿No? Mire, yo le voy a dar, por ejemplo, ahorita uno. Sí. Y ya en otras grabaciones que hemos dado, lo hemos hablado mucho.
Sí. Pero es algo muy claro que yo miro. Romanos capítulo 6, versículo 2. ¿Dos? Ok. A ver, dele lectura, hermano, por favor. Sí. En ninguna manera, no quiero que lo lea desde el 1. Sí, léalo desde el 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? A ver, hay un alto. Sí, es de lo que dice. Sí. Los que hemos muerto. Así. ¿Sí? Al pecado. Sí. ¿A qué morimos? Al pecado. Dice. Entonces tenemos que morir. Al pecado. A ver, pero aquí a mí me surge otra pregunta. Dice, los que hemos muerto, ¿no? Amén. A ver, usted ya murió al pecado. Sí, pero no completamente. Sí, porque todavía hay cosas en las que... Es que aquí, hermano, bien lo que dice el apóstol Pablo. ¿Sí? Fíjese, no dice los que Sí. no han muerto completamente, Sí, no hemos muerto completamente, no Sí, dice sí. los que hemos muerto. al pecado. O sea, él dice, bueno, yo he muerto y hay otros que han muerto, ¿no? Dice los Sí, que, sí. porque es una palabra en plural, ¿verdad? Plural, sí. Los que hemos muerto al pecado, Sí, amén. ¿sí? Sí, amén. Por eso yo le preguntaría, estuviera aquí otro, a ver, Otro aquí hermano. está el hermano Aarón. Así es. Hermano, ¿usted ya murió al pecado? No, todavía no. A ver. No completamente, ¿no? Ahora, porque aquí esto es lo que, mire, Sí, esto es lo que amén. dice, los que hemos muerto, Sí, ¿no? sí, Él sí, dice amén. que ya murió, Pablo ya murió al pecado, Sí, pero sí. habla en plural junto con otros. Sí. Hemos sí. muerto. Sí. Bueno, aquí ahorita vamos a ver esto, ¿no? Pero a ver, los que hemos muerto al pecado, tenemos que morir al pecado, pero también el pecado tiene que morir a nosotros. Nosotros tenemos que morir al pecado y el pecado. No. ¿Cómo? A ver, ahí otra vez ya me trabé. Sí, porque aquí dice los que morimos al pecado. ¿Ya? ajá. Y luego, pero ahora a mí me surge otra pregunta. Ahora, ¿el pecado no debe morir en nosotros? Sí, amén. O sea, A ver, mire. Vamos a ir desglosando sí, un poquito eso esto, ¿no? está bueno. Porque aquí, Ok. si usted, a ver, usted me pregunta a mí, ¿usted ya murió al pecado? Yo le digo, no, sí, yo ya morí al pecado. Sí, amén. Usted me dice, ¿cómo murió usted al pecado? Sí, amén. ¿Sí? Yo le voy a leer el versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Sí? Entonces ahí sería hasta el 4, ¿no, hermano? Bueno, el 4 Amén, también. hasta el 4, Por sí. tanto, hemos sido sepultados Amén. con Él por medio del bautismo para muerte, Amén. a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Santo. Sí, Sí. amén, sí, amén. Amén. Entonces, por eso Pablo le está hablando, ¿sí?, a los que ya han sido bautizados. Hemos muerto al pecado. Porque dice, ¿o no sabéis? O sea, por si tú no sabes que mueres al pecado, yo te lo voy a decir. Estoy parafraseando lo Sí, que amén. Pablo dice, ¿no? Sí. Los que hemos muerto al pecado, Sí. ¿cómo viviremos aún en él? En él, sí, Sí, amén. bueno, dice aquí, ¿o no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Su muerte, amén. Bueno, entonces una de las cosas que sí morimos al pecado cuando nos bautizamos. Pero ahora nosotros tenemos que preguntarnos, si morimos al pecado cuando nos bautizamos, entonces ¿cómo ahora el pecado debe de morir en nosotros? ¿O será lo mismo que como dice aquí en Romanos, ¿sí?, los que hemos muerto al pecado, nosotros morimos al pecado, ¿será lo mismo que el pecado muera en nosotros? ¿Sí será lo mismo? No, porque aquí, como lo mencionaba hace un momento, ya no hay quien nos esclavice al pecado, ¿no? Ya ahora nosotros tenemos que tomar la decisión de morir al pecado. Sí, mire, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo que nosotros éramos esclavos de alguien. Si nosotros leemos todo Romanos capítulo 6, Sí. lo que el apóstol Pablo nos está diciendo que nosotros éramos esclavos de alguien que se llama pecado. ¿Sí? Así es. Alguien que se llama, no estoy hablando de algo.
Estoy hablando de alguien que se llama pecado. Sí, amén. Y ese alguien que se llama pecado muere en el El bautismo, bautismo. como aquí lo dice, Amén. digo, lo Sí, podemos leer, literalmente. ¿no? Sí, sí, sí. Pero ahora ya no hay nadie que nos esclavice, Sí. ¿sí? Como mencionábamos hace tiempo que hablamos de ese tema, y lo podemos ver nosotros en la figura de que cuando sale el pueblo de Israel de Egipto y cruza el Mar Rojo, Sí, sí. ¿sí? El ejército de Faraón con su caballería, ¿verdad? Su Todo, jinete sí. y caballo quedan Sepultado. sepultados en el mar, que es la sombra, y lo dice 1 Corintios capítulo 10, Sí, sí, sí. versículo 1 al 3. Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, en el bautismo, en esa sombra, quedaba el ejército del faraón Sepultado. sepultados en el mar. Sí, 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 sí. ¿Sí? Así nosotros, esa es la sombra para nosotros. Sí, así es. ¿Sí? Nosotros en el bautismo, ese pecado que nos esclavizaba ya queda en el agua, bajo el agua. Amén. Sí, ¿Sí? sí, sí. Ya no hay nadie que nos esclavice, pero nosotros en nuestra vida llevamos una inercia. Así es. Miren, el creer en Dios no es una varita mágica. Todos Sí. tenemos que llevar un proceso, ¿sí? Y cuando nosotros llegamos a nuestro Señor Jesucristo y nos bautizamos, no es una varita mágica para que dejemos de pecar, Así es. ¿sí? Y lo podemos ver en la figura del pueblo de Israel. Fue liberado, pero en el desierto, ¿sí? Se ponía en rebeldía, ¿sí? Quería ya linchar a Y Moisés, regresarse. ¿sí? Y regresarse a todavía. Egipto, ¿verdad? Así es. Así es en nuestra vida, en este camino. ¿Por qué? Porque es un proceso que nos tienen que enseñar, ¿sí? Ahora, si nosotros morimos al pecado, ahora esos pecados que son las acciones en contra de los mandamientos de Dios que hacemos nosotros como que, No mentirás. exacto, no robarás. ¿verdad? Sí, sí. ¿sí? Ahora nosotros tenemos que hacer morir eso en nosotros, ¿sí? Sí, amén. Eso en nosotros, eso es lo que el apóstol. Vamos al punto. Sí, así. Juan, el Señor Jesús dice, ¿ah? ¿Sí? Que así como el grano de trigo cae a tierra y muere, así nosotros debemos de morir para llevar fruto. Eso es lo que está diciendo Así es. nuestro Señor Jesucristo, ¿ah? Así es. Entonces ahora nosotros tenemos que morir a esas acciones. Y Sí, esas así es. acciones que mueran en nosotros, Sí, así que ya es. no sean más. Pero vamos a verlo con pasajes bíblicos. Así es conforme a la ¿no? escritura. Así es. A ver, mire, por ejemplo, en Colosenses capítulo 3. ¿Pero es qué? Capítulo 3, del verso 5. Pero también, entonces también aquí queda esta otra cita, ¿no? Que estábamos viendo antes de, que es Romanos 8:12. Sí, ahorita vamos esa a ella. hablamos, perfecto, Ahorita claro, vamos claro. a ella. Sí, 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 sí. Mire lo que dice. Sí, sí. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. O Mira. sea, todas esas son, eso es el pecado, todo eso es Sí, el pero, pecado. pero son las acciones. Las acciones así es. ¿sí? Sí, Que nosotros, bueno, o no nosotros, porque yo espero que no nosotros, Sí, ¿verdad? no, ya no, Sino- ya no hay que declararnos, ya no ¿No? hay que declararnos. sino que todavía se siguen haciendo, Sí, 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 sí. ¿verdad? Por lo Sí, que sí. estamos comentando, porque el camino del Señor es un proceso, ¿sí? Y nos tienen que enseñar a cómo vencer estas cosas, porque no nada más es de decir, hey, usted ya no peque, hermano, ya pórtese bien. Sí, ya deja de hacer esto, deja de hacer ¿Verdad? aquello. Pues Sí, si uno sí. fuera, pues eso es lo que uno quisiera, ¿verdad? Así es. Pero tenemos una lucha constante, Sí, ¿sí? Porque hemos vivido 20, 30, 40 años de cierta manera. sí, sí, sí. Es como el alcohólico, ¿verdad? El alcohólico, qué bueno fuera Sí. que le dijeran, ¿sabes qué? Pues ya no tomes, ya párale. Y no, tiene que llevar él un proceso, Así es. ¿sí? Para que logre vencer ese alcoholismo, ¿verdad? Pero un cierto tiempo en donde lo tienen que cuidar, ¿verdad? Le Así tienen es, que... guiando, así guiando, es. sí, Sí, sí. así es en nuestra vida, en nuestro caminar Amén. cristiano. Nos tienen que enseñar a ir venciendo nosotros estas cosas, ¿sí? Ahora mire lo que
¿Qué es fornicación? A ver, porque a lo mejor luego no entendemos estos términos. ¿Qué será fornicación? Bueno, es que a veces se tiene un concepto y creemos que es ese, pero ya cuando vemos a la luz de la palabra o con un diccionario o algo así, como que decimos, no, es que no es posible, ¿no? Supuestamente fornicar en el ámbito sexual, vamos a decirlo así, es cuando uno tiene relaciones fuera del matrimonio, ¿no? Relaciones sexuales fuera del matrimonio. En el ámbito espiritual, ¿cómo sería? En el ámbito espiritual es la idolatría. Amén. ¿Verdad? Es tener otro Dios, ¿no? Ahora, sería bueno que nosotros hiciéramos este ejercicio y decir, a ver, esto que vamos a nombrar, que dice la Escritura, ¿sí? Sí. Que tenemos que hacer morir estas cosas en nosotros, que dijéramos, a ver, estas cosas, sí las he... ¿Ya murieron en mi vida o todavía por ahí andan? ¿No? Porque mire, a ver, dice fornicación, que en el diccionario Strong quiere decir prostitución, adulterio, incesto, dar libertad a la lujuria. Exacto. Va encaminado a lo que son las cuestiones sexuales. ¿Sí? Y aquí podemos sacar otras. Claro. ¿No? Masturbación, pornografía. Sí. Que son... ¿Ya murieron en nosotros? Tenemos que hacer ese ejercicio, ¿verdad? Interiormente. O también, como decía, ¿no? Que fornicación también es idolatría. Sí. Ok, a lo mejor todavía anhelamos o idolatramos mi casa, mi carro. Así es, sí. Cosas, ¿no? Y ya, entonces ya estamos mal, ahí andamos mal. Sí. Entonces teníamos que hacer ese ejercicio. A ver, ¿esto ya murió en mí? Sí. A ver, luego dice, inmundicia. ¿Qué es la inmundicia? Le voy a leer lo que dice el diccionario. Sí, para que quede más claro, ¿no? Dice, impureza, concupiscencia, suciedad, depravación, contaminación. Es algo similar, ¿verdad? Pero va igual, ¿verdad? Ya murió eso en nosotros. Y si somos honestos con el Señor, bueno, pues tenemos que ver todos estos temas en nuestra vida, ¿sí? Sí, que el Espíritu Santo realmente nos esté mostrando que podemos decir que sí, pero el Espíritu Santo dice, no, espérame tanto, aquí todavía hay algo, ¿verdad? Todavía insistes en esta situación. Bueno, luego dice pasiones. ¿Qué es una pasión? Dice el diccionario Strong, desear especialmente lo prohibido. Exacto. ¿Sí? Desear especialmente lo prohibido, ¿verdad? Y ya ve que eso pasa hasta en las iglesias, desear lo prohibido. O sea, se oye así como que de muy carnal, pero lo hemos visto en algunas iglesias. Así es. Y bueno, yo he pasado por algunas y digo, pues de las que he pasado, ninguna se ha salvado. De las iglesias que he pasado, ninguna se ha salvado. ¿Y se acuerda que a eso le pasó a Eva? Así es. ¿Verdad? Así es. Sí, deseó. Ahora sí que deseó lo prohibido, el fruto prohibido, ¿no? Bueno, dice malos deseos. Dice que es poner el corazón sobre algo. O sobre alguien también, ¿verdad? Sí, sobre alguien. También o sobre alguien, ¿no? Sobre alguien y sobre algo. Sobre algo, sí. Que entraría ahí como la envidia también, ¿no? Pues sí. La envidia, porque qué cargo yo quiero necesitar, ¿no? Y la última dice avaricia, que dice desear con ansia de ganancias, fraude, ser codicioso. Así que también es idolatría, dice la Escritura que también es idolatría. Y por desgracia, pues bueno, al menos yo sí, desgraciadamente sí viví algunas situaciones de esos, ¿no? De ver hermanos que trabajaban esa situación. ¿Y sabe cuál es lo que más me sorprendió al final de un lugar donde yo, un hermano el Señor me sacó porque yo no me sabía? Que el líder hacía eso. Y yo dije, bueno, ¿cómo es posible eso? ¿Y cómo es posible que a lo mejor muchos de los miembros saben que lo hacen? Yo no sé si lo sigue haciendo, pero que lo hizo ya y se quedaron. Yo no sé, digo, si lo sigue haciendo, ¿no? Porque pues, solamente el Señor sabe, pero en el tiempo en el que yo estuve, lo hizo, porque yo fui parte de eso, de que lo hizo. Y dice, o sea, y Dios tuvo que pues mostrarme todo eso para poder sacarme de ahí, porque a lo mejor si no, tal vez yo no me hubiera salido, ¿no?
Santo Dios, ese es el problema. Sí, hermano, y yo creo que sí tenemos que hacer ese ejercicio, ¿verdad? Definitivamente. Porque el mismo Señor Jesús nos está diciendo hacer morir Sí. todas estas cosas. Sí. Ahora, yo quisiera ver con un ejemplo en la Escritura Sí, amén. que nos hable y nos refuerce todo esto que estamos diciendo, ¿verdad? Sí, Y hace sí. rato lo mencionábamos un poco. Sí, sí, así es. El apóstol Pablo, Así es. Hechos capítulo 9, para ir terminando. Sí, sí, sí. Muy bueno. Hechos 9, Hechos 9, Ok. el versículo del 1 al 4, mire. Amén. Adelante. Dice: Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo, y al caer a tierra, le subrayo esto que Amén, sí, dice, de carácter, amén. y al caer a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Amén. Mire. Amén. Aquí es un ejemplo claro de lo que el Señor nos está diciendo, ¿verdad? Amén, sí, Pablo cayó a tierra, Cállate. ¿sí? Perdón, una interrupción un tantito. Aquí, o sea, porque hemos estado viniendo. Ay, ya me quería parar. Es que ya me emocionó este asunto. ¿Por qué, hermano? Porque yo ya a lo mejor no sé, es cuestión mía personal, pero cuando yo oigo que cae la tierra, es que cuando ya reconocemos que estamos mal y morimos, nos postramos a tierra y pedimos perdón al Señor. Decimos: Señor, perdóname, ¿por qué me tardé tanto? ¿Por qué todavía lucho con esta situación? Así lo entiendo, cara a tierra. Sí, también, Me pongo sí. de rodillas y me postro y le digo: Señor, ayúdame, porque ya no puedo con esta situación. Así yo lo venía viendo. Sí, también, Amén. hermano, sí, Está está bien. bien Amén. ese ejemplo. Sí, amén. Sabemos que la Escritura nos dice cómo era Pablo, ¿verdad? Tremendo. Sí. Sí, Y él mismo da testimonio en sus cartas. Ah, Perseguidor de la iglesia. sí. Y nunca lo negó, ¿eh? Nunca lo negó. Donde quiera que se paraba, daba testimonio de eso. Sí, así es. Y mire, y aquí la Escritura nos enseña claramente, como estábamos leyendo en el Evangelio de San Juan, que dice que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, ¿qué le pasa? Queda solo. Pero si muere, ¿qué le Lleva pasa? mucho. ¿Sí? Ahora, aquí dice que Pablo cayó a tierra. Sí. ¿Llevó fruto? En ese momento, ¿no? En ese momento Porque- podemos leerlo. A ver. Sí, porque en ese momento estaba cayendo la tierra y tenía que pasar un tiempo, como lo hace la tierra con la semilla, para que pudiera empezar a dar fruto. Pero mire, vamos a ver qué nos dice la Escritura, Amén. ¿no? Porque es lo que hace rato comentábamos, ¿no? La cuestión es de que sepamos leer Sí, amén. entre líneas Sí, para sí. ver qué es lo que el Señor nos está hablando ahí. Amén. Mire, vamos a seguir leyendo. Sí. En el versículo dice: y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Ahora fíjese lo que dice de los hombres que iban. Perdón, hermano, es que ahorita me llega una situación. ¿Qué versión está leyendo? Perdón. ¿Qué versión está leyendo? Estoy leyendo la Biblia de las Américas. Con razón, sí, porque aquí como que, bueno, aquí al parecer como que es un poquito más claro, ¿no? Dice: yo soy Jesús, a quien persigues, y dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿No? O sea, como que la gente está acostumbrada a esa versión y dice: oye, pero ¿por qué está leyendo otra cosa? Bueno, ya aclaramos que es la versión de las Américas. Adelante. Sí, es la de las Américas. Sí, amén. En el versículo, va a dar lectura. En el 8, bueno, estábamos en El 5, acabo de leer el 5. 6, vamos a seguir leyendo. Sí. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Exacto. Saulo se levantó del suelo, mire.
Saulo se levantó del suelo. Sí, amén. Y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Así es. ¿Qué entendemos cuando dice que no veía nada? ¿Qué hizo el Señor ahí? Como que le borró. Bueno, así yo lo veo ahorita, así literalmente. Le borró lo que él venía haciendo. Le borró lo que él venía haciendo y no veía nada de lo que iba a hacer. Bueno, así es como yo lo entiendo en este momento. Dice, y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. ¿Sí? Y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Si nosotros seguimos leyendo, mi hermano, Sí, amén. ¿sí? Dice que llegó Ananías, le puso las manos, Y recobró la y vista. le cayó como Escamas, dice. escamas, ¿verdad? Así es. Recobró la vista. Así Cuando cae uno a tierra y se ve que lleva fruto, le quita primeramente la visión que uno es. tiene Que uno trae. en su vida. Sí, ¿Qué estaba haciendo? ¿Cuál era la vida de Pablo en ese momento? Porque se acuerda que dice el que pierda, Su vista. ¿verdad? Amén. ¿Qué estaba haciendo Pablo en ese momento? Persiguiendo a la iglesia, ¿no? Y después, ¿qué hizo? Ya, sí. Entonces, al dejarlo ciego, Sí. le estaba quitando la visión que él traía. ¿Qué traía? Así es. Sí. Así es. Le cambió la visión completamente. Así es. ¿Sí? Ya después lo vamos a leer más adelante, que después que él perseguía a la iglesia del Señor, Sí, amén. ya empezaba a juntarse con ella. Así ¿Sí? Porque dice cuando que recobró su vista, se juntó con los discípulos. Y que algunos le tenían miedo, no creían que realmente el Señor lo había tocado. Pues sí, porque lo conocía, Sí, lo conocían. ¿verdad? así es. Ahora, nosotros ya hemos muerto eso, nos han quitado Esa visión. la visión que teníamos antes de llegar al Señor. Buscamos juntarnos con los hijos de Dios o todavía con los hijos de las tinieblas, así. Valga la- Ya nos quitaron esa visión, ya caímos a tierra, ya vemos diferente las cosas, ¿sí? Bueno, es una de las cosas que hace el Señor cuando alguien cae a tierra. Ahora, fíjese lo que dice en el versículo 8, Sí. dice, y llevándolo por la mano lo trajeron a Damasco. ¿Qué quiere decir eso, llevándolo por la mano? Como que lo iban guiando, ¿no? De hecho lo iban guiando. Así es, ¿verdad? Lo iban guiando. Se dejó de tomar de la mano Así es. para que alguien lo guiara. guiara. Así es. ¿Y sabe que eso es muy difícil entre nosotros? ¿Sabe que es muy difícil que no nos dejemos guiar por alguien? ¿Sí? ¿Y por qué será que no nos dejamos guiar por alguien? ¿Qué me va a enseñar? ¿Verdad? Sí, sí. Ese hermano, ese señor, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, Con el orgullo, ¿no? El prejuicio. el orgullo, El prejuicio de... sí. Sí, sí. Sí, pero también llega un momento, hermano, en el que ya el Señor nos deja ver un poquito más esas lucecitas y ya encontramos ese tipo de siervos que le comentaba hace rato, ¿no? Que traen esas situaciones y uno dice, no, pues ¿cómo voy a dejar guiar por este? ¿Cómo? O sea, yo ya no le entro, ya no puedo, ¿no? Así es. Así es. Bueno, Amén. entonces estamos viendo unos ejemplos Sí, así es. de que qué debe de pasar cuando una Cuando uno persona cae cae a tierra. Amén, Nos amén. cambia el Señor la visión, Amén. ¿sí? Se cumple lo que dice, ¿verdad? El que pierda su vida por cuestión del reino, ¿verdad? La ganará para vida eterna, ¿sí? Así es. Bueno, nos dejamos guiar Guiar, así ya es. por alguien. Ahora, cuando Ananías oró por él y recobró, le dijo, ¿qué esperas? Bautízate invocando al Señor. Amén. Se bautizó, Sí, así es. ¿verdad? Y luego luchamos y no nos queremos bautizar. ¿Ah? Sí, como que la pensamos demasiado. ¿Le entraré? ¿No le entraré? Sí, 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 sí. Fíjese que mi papá aceptó al Señor, pero no se bautizó. ¿No se bautizó? No se bautizó porque le costó mucho trabajo esto que nosotros estamos diciendo. Sí, amén. Pero ya partió su papá. Ya partió. Ok. Pero ¿qué tiempo fue, hermano? Ahorita le digo por qué pregunto esto. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿3, 4 años? Sí, como unos 3 años. Sí, yo creo. bueno.
pues yo tuve una experiencia muy, muy tremenda con un hermano, digo, porque iba a la iglesia, y cada año era decir, hermano, ¿cuándo se va a decir a bautizar? Porque mientras usted no se bautizó, aquí dice la palabra que creyera y fue bautizado, ese será salvo. Entonces, usted no es bautizado, no es salvo. No, sí, ya estoy casi. Digo, de eso que usted me está hablando, ¿no? Así bajita la mano, yo creo que llevamos como 5 o 7 años. Y sabe lo que más me sorprende, que su hija se quiera bautizar. ¿Qué ejemplo es usted para su hija? Santo Dios. Mire, este es un tema también muy interesante, porque ¿qué pasa con las personas que no se bautizan? Como que no quieren compromiso, ¿no? Bueno, no, pero ¿qué pasa con ellas después de que parten? Entonces no fueron salvos, dice la palabra, que no fueron salvos. Entonces, no es solamente el que cree en mí tiene vida eterna. Eso lo dijo el Señor Jesús. Jesús no dijo, mire, ese pasaje que usted me está diciendo, mire, permítame, ese pasaje, por ejemplo, que usted me está diciendo, digo, yo no tengo con qué corroborarlo, pero yo creo, porque lo han dicho muchos, sí, que fue añadido. Sí, amén. Que fue añadido, okay. ¿no? Sí. Pero hay versículos que hablan de ser salvo, Sí, amén. y sin, o sea, no hablan de que tienen que bautizar. Sí, por eso porque... le digo que es un tema interesante. Sí, porque incluso en el libro de los Hechos, si creen en el Señor Jesús, se da salvo. Sí. Sí, amén. En Romanos 10, que si creyeres y confesares. Sí. Entonces es un tema interesante, ¿no? Sí, sería un buen tema para tocar. Tema interesante. Bueno, bueno, pero se bautizó. Sí. ¿Verdad? Saulo sí. Se bautizó. Sí. Pablo, cuando recobró la vista. Sí. Bueno, sí, sería un buen tema, porque ya vamos a empezar a entrar con que también el eunuco también dijo, yo me quiero bautizar. Pero bueno, eso va a ser otro tema más adelante. Entonces, recobró la vista, sí, y se bautizó, ¿no? Sí. Ahora, mire, le voy a leer. Dice: a ver, déjeme lo encuentro. Dice, y se bautizó, el versículo 19 dice: tomó alimentos y cobró fuerzas, y por varios días estuvo con los discípulos, es lo que hablábamos, ¿verdad? Sí, de juntarse con... Ya se juntaba ya con sus hermanos en fe, ¿verdad? Sus discípulos que estaban en Damasco. Y enseguida se puso ¿a qué? A predicar a Jesús en las sinagogas, diciendo, Él es el Hijo de Dios. O sea que, no, es que eso sí fue sobrenatural, ¿no? Ese llamamiento de Pablo, porque no cualquiera, ¿no? Pero mire, aquí el punto, hermano, es que esto es lo que debe de pasar cuando alguien cae a tierra y muere y lleva fruto. Esas son las señales. Esto es, bueno, al menos esto es lo que la Escritura nos está diciendo. Sí, amén. Digo, y hay otras cosas, ¿verdad? Sí. Estamos tocando ahorita este ejemplo que pasó en la vida de Pablo, lo que es caer a tierra y morir. Sí. Y yo creo, hermano, así que como que nada más vimos un pequeño avance, porque la verdad es extremo esto, ya nos estábamos metiendo en el bautismo y la salvación, y ya nos queríamos mover, pero sí, o sea, en realidad nada más entramos en una pequeña parte, pero esta fue la importante, la principal, porque ya vimos las señales o lo que debe de suceder cuando realmente se cae a tierra. Ahora mire, ya para terminar, ¿no? Sí, amigo. Ya para terminar. Sí, amigo. Todo esto es necesario, Sí, amigo. es algo que yo creo que los cristianos anhelamos, Sí, amigo. ¿verdad? Yo creo que anhelamos esto, pero es que no podemos, ¿sí? Entonces aquí también la cuestión es cómo poder llegar a esto, a que estas cosas ya también mueran en mí y yo muera a ellas. ¿Cómo? Santo. Lo veíamos creo en Romanos 6:13, ¿no? 8. 6:8, sí. No, 8. No, 8, sí, perdón. Romanos 8, sí, cierto. A ver si me lo lee, hermano, por favor. Sí, estoy buscando aquí. A ver, otra vez. Se hace mucha mejor los Romanos 8. ¿Sí era 8:13, hermano? Sí. 8:13, sí, dice:
Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. O vivirán, dijera esta versión. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. O sea, la única manera de hacerlo es por el Espíritu, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo podemos vencer, hacer morir esas cosas en nosotros? ¿Cómo? Por el Espíritu. Por el Espíritu, amén. A ver, ahora, ¿cómo será eso, hermano? Por el Espíritu. Por el Espíritu, primeramente que nos quede claro cómo fue la obra de Jesucristo para que esto empezara a ocurrir y que eso, el Espíritu que ya recibimos, nos empiece precisamente a guiar a cómo morir a las obras de la carne, porque tiene que ser el Espíritu Santo el que nos guíe. ¿Cómo es que nos guía? Bueno, y cómo fui a... ¿Cómo pude aventarme esa mentira así con tanta facilidad? O sea, ¿Cómo pude...? Entonces estamos hablando ya de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Dentro de nosotros, obrando dentro de nosotros, cambiando nuestra mentalidad, que se cumpla, mi hermano, la promesa que está en Ezequiel capítulo 31, que dice que Él iba a derramar agua limpia sobre nuestros corazones. Iba a poner su Espíritu en nosotros. Estamos en ese nuevo pacto, mi hermano, y los que estamos en Cristo Jesús, el Señor puede hacer eso en nosotros. Sí, amén. Hermano, tenemos el Espíritu Santo. Sí, amén. Pero perdón, aquí voy a hacer una aclaración. Me gusta hacer esta aclaración. ¿Por qué? Porque yo pasé por algunos lugares y no logramos entenderlo porque no hay esta explicación así tan amplia o tan concreta. Entonces nada más eres bautizado, ya esto, ya aquello, ya tú. Pero no hay esta explicación a profundidad. Entonces cuando no hay esa explicación a profundidad del Espíritu Santo, pues por más que quiera moverse, dice, ¿cómo le explico a este que es así, que así tiene que morir al pecado? No sé si me estoy explicando. Sí, claro. O sea, tiene que haber una buena enseñanza. Claro, hermano, porque al menos yo pasé por eso en la cuestión de que a mí me decían, es que tienes que llenar del Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Y dónde lo compro? ¿Cómo? ¿No? Sí. A mí me dice, llena del Espíritu Santo y si yo no sé, pues, o sea, ¿cómo le hago, no? Sí. Entonces, ¿cómo se llena uno del Espíritu Santo, hermano? Pues por medio de la palabra. Bueno, yo lo entendí así. Oración, reunirse, leer la palabra, ya entrando a otros niveles, el ayuno y buscando pues más, ¿no? De la presencia, la intimidad con el Señor. Sí, es la intimidad con el Señor. Amén. ¿Verdad? Amén. Mire, ya para terminar, porque no sé cómo vamos en el tiempo. ¿Cómo vamos en el tiempo? Se me viene a la mente el pasaje de las 10 vírgenes. Amén. Que hace rato comentábamos, ¿verdad? Sí, que unas llevaban, 5 llevaban aceite no el suficiente, las imprudentes y las prudentes llevaban suficiente. Así es. ¿Sí? Pero mire, a mí se me hace eco una palabra que cuando se les acaba el aceite a las 5 imprudentes y le piden aceite a las 5 prudentes, ¿qué le responden? Ve y compra. Sí. ¿Ah? Sí. Y si a usted le dicen, ¿quiere aceite, hermano? Vaya y cómprelo. ¿Qué hace usted? Pues es comprar, es meterse, ¿no? A buscar. Está interesante, ¿verdad, hermano? Bueno, porque ¿no? Hay que saberlo, hermano, porque eso es lo que la Escritura nos está hablando, ¿verdad? Sí, es lo que le decía hace rato, ¿no? Pues todos dicen, no, pues es que nada más dijo esto. Y entonces, no, pues sí, amén. Pero... Ahora también sabe aquí que entra mi hermano. Sí, amén. Lo que también hace rato comentábamos. Sí. Que Dios manda al profeta Eliseo con una viuda. Así es. ¿Sí? Y Eliseo hace un milagro que la... Bueno, no va a tardar en dar todo el contexto, claro, ¿no? Pero usted lo puede leer, creo que está en segunda de Reyes capítulo 4. ¿Sí? Hacen la multiplicación del aceite y traían vasijas y llenaban el aceite, se acaba el aceite hasta que ya no hay vasijas. Sí, exacto, hasta que ya no. Pero la viuda le dice al profeta,
lo que había pasado ya se había acabado, ya no hay vasijas. ¿Y qué le dice el profeta? Ahora ve y vende el aceite. Entonces yo relaciono estos dos pasajes Sí, amén. que le dice en la parábola de las 10 vírgenes, compra. Y aquí el profeta dice ve y vende. O sea, hay alguien que quiere comprar y hay alguien que quiere vender, ¿verdad? Sí, amén. Entonces está muy interesante eso, Sí, mi hermano, que yo creo que para ese sería un tema desarrollarlo, muy ¿verdad? específico, ¿no? Sí, sí, ya. Y que sí lo necesitamos. hermano, porque tenemos que saberlo y entenderlo, Sí, amén. ¿verdad? Sí, Porque, sí, sí. porque son cosas que la escritura enseña, ¿verdad? Y que queremos hacer morir estas cosas. Sí, Y amén. la escritura misma nos está diciendo que lo podemos hacer por medio del Espíritu. Llenémonos de él. ¿Cómo? La misma escritura nos enseña, ¿verdad? Sí, sí. Vamos a terminarlo, intimidad con el Señor, Sí, amén. pegados al Señor, Sí, amén. ¿sí? Como usted dice, Leer la ayuno, palabra. leer la palabra, llenarse. Sí, amén. Bueno, Sí, pues terminamos, hermano, ¿alguna conclusión de esto? Necesitamos profundizar más, definitivamente necesitamos profundizar más para poder avanzar, porque la verdad no, yo traía otra idea más o menos relacionada con esto, pero no así concreta, porque para mí no fue concreto las características de morir o de caer en tierra. O sea, eso sí me quedó muy claro. Eso fue lo que yo sí pude. Sí, me pegó, dicen por ahí, me pegó. Bueno, pues esperemos que esto sea de bendición Sí, para amén. usted. Si ve este video, puede ser de bendición para su vida, de edificación. Y si le ha gustado este tema, lo invitamos a que lo comparta, Sí, que lo amén. comparta y que nos siga buscando. Y si Dios nos permite, vamos a seguir sacando temas como este o lo que el Señor nos dé. Así es. Bendiciones y hasta luego. Amén. Santo.